Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy trataremos un tema fantástico que sí que es necesario en estos días. ¿Cómo lidiar con gente tóxica? Hola, Caro. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos, un abrazo grandote. Pues bueno, sí, este tema, Dios santo, sí que lo necesitamos. Además porque las personas tóxicas están por todas partes. Y algunas veces nosotros somos los tóxicos. Entonces no es una cosa, no es algún cartel que le pongamos a la persona en la frente, sino que tenemos que entender cuáles son los comportamientos que necesitamos como eliminar y trabajar en las personas y en nosotros mismos. Entonces, pues... Para no ser tóxico. Sí, eliminar la toxicidad de la vida. Ok, interesante. Pues, Caro, esa es la primera pregunta. ¿Qué es ser tóxico? ¿Qué es ser una persona tóxica? Ser una persona tóxica es generar emocionalidad de malestar en los demás, ¿sí? Entonces, cuando hay una persona conflictiva, por ejemplo, que las personas que están alrededor dicen, uy, no, ya quiero pelear con esta persona. O cuando hay una persona aburrida, que alrededor es como, ay, no, otra vez llegó este personaje, ¿qué vamos a hacer? O cuando tenemos una persona que está demasiado triste, una persona que está muy triste, que todo el tiempo se lamenta y que cuando estamos alrededor nos da como desespero porque ya no sé qué hacer, cómo lidio con esta persona. Esas son las personas tóxicas. Personas que desde su inconsciencia emocional están impregnando el espacio con emocionalidad de malestar. Y finalmente, pues eso sí es, desde el punto de vista de la dimensión emocional, es un tóxico. Es como un gas lacrimógeno. Ok, puntualmente el tóxico es aquel que impregna emociones negativas a los demás. Contagia esas emociones negativas. Exactamente. Okay, entonces, en muchísimos contextos, las personas tóxicas, pues finalmente se vuelven un problema. Por ejemplo, en las familias, cuando tenemos ese familiar que es puntilludo, que todo el tiempo está quejándose, que no está de acuerdo con las cosas con las que la familia, digamos que necesitan tomar decisiones, y esta persona siempre se contrapone a esas decisiones y todo el mundo dice, pero qué pereza, ¿cómo hacemos? Es muy testarudo. Esa es una persona tóxica. En el ámbito empresarial, sí que los encontramos. Entonces encontramos la persona chismosa que está metiendo cizaña por todas partes, o tenemos la persona que no permite que los procesos se desarrollen porque necesita atención, entonces es demasiado histriónico, y si las cosas no pasan por sus manos, entonces pues no funciona, y hace que los procesos en las organizaciones tengan cuellos de botella. Ellos mismos se vuelven un cuello de botella dentro de los procesos en las organizaciones. Entonces definitivamente necesitamos entender cómo lidiar con estas personas que además siempre vamos a encontrar, siempre van a estar. Entiendo. Claro, según eso entonces hay muchos tipos de personas tóxicas. Sí, claro. Muchos. Entonces hay que, pues eso, sí, empezaste a hablar y yo empecé a ver, uy, claro, yo pensé que era uno, el tóxico y ya. No. Pero no. entonces eso es un montón de gente. Sí. Grave, o sea, de razón que esto es tan necesario. Sí. Es tan necesario hablar de cómo dejar de ser tóxicos. Ajá. Y esa es la pregunta que viene. O sea, listo. Entonces uno a veces se pone la máscara de tóxico. Sí. ¿Qué hago yo para quitármela? ¿Cómo hago para dejar de ser tóxico? Me encanta el concepto que manejas de máscara, porque precisamente ese es el problema de las personas tóxicas. Las personas tóxicas tienen una característica, y es una construcción de ego muy fuerte alrededor de un mecanismo emocional que han construido a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poquito en profundidad de esa construcción de ego. Sí, sí, hablemos un poco de esto, porque finalmente eso es lo que nos permite comprender, primero comprender a las personas desde la compasión, y segundo, saber cómo lidiar con ellos. Y hablo específicamente de lidiar, porque estas personas hay que lidiarlas realmente. ¿Sí? No es algo que yo simplemente pueda mantener una relación con esta persona, sino que yo tengo que ser consciente de que siempre va a ser una piedra en el zapato. Y mi trabajo al relacionarme con este tipo de personas es desarrollar algo que se llama templanza, para que para que yo pueda ser una persona efectiva a pesar de esa persona tóxica que está en mi contexto. Entiendo.
Bueno, y cuando somos nosotros, o sea, cuando uno es el tóxico, hay que ser así. Ay, hay Pues que hacer un uno dice trabajo como, de caí en exceptional cuenta, life design. caí en cuenta de que estoy tóxico, Sí. necesito apoyo, de Entonces, acuerdo. mira, vamos a hablar específicamente de cómo es que se construye una persona tóxica, y Ujú, ahí podemos entender cuando nosotros caemos en ese nivel de de toxicidad. acuerdo. ¿Listo? El construir una persona tóxica se da a partir de una construcción de ego que es una máscara. ¿Sí? Ujú, Entonces, las máscaras de ego no son algo que se construyen de la noche a la mañana. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las personas tóxicas han desarrollado un mecanismo de defensa a algo que ha sucedido en sus vidas en el pasado. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso muy concreto en donde estuvimos trabajando en una organización, que era una organización muy grande, y había una persona que trabajaba en un área, pero era un punto central dentro de todo el proceso. Por esa persona pasaba la información y mejor dicho, o sea, necesitaban esa persona. Ella tenía una característica, era una mujer, una característica muy concreta, y es que las habilidades que tenía para ese trabajo eran perfectas. Era una persona ujú, organizada, cumplida, con una gran capacidad de memoria, no solamente organización afuera, sino también organización en su procesamiento mental. Por lo tanto, era, entre comillas, idónea para hacer el trabajo, o sea, hacía muy bien su trabajo. ¿Cuál era el problema? El problema era el ambiente dentro de la cultura de la organización que generaba, porque era una persona tóxica. ¿Qué ujú. significaba? Con su comportamiento hacía que los demás se sintieran súper rechazados por ella. Entonces era una Ok. persona como un general, ¿sí? Una persona demasiado estricta, era inamovible. Entonces era una persona que generaba reprocesos, porque si tenía que entregar, no sé, un papel a las 2 de la tarde y llegaba a las 2:02, tenía que repetir todo el proceso. Entonces, pues al final, las personas alrededor, más allá de que sea orden, o más allá de los procesos, las personas alrededor se sentían en rechazo y decían, no me aguanto a esta persona, es que yo no quiero ir allá, es que es insoportable, todo el tiempo genera rechazo y yo no quiero tener una interacción con esta persona. Entonces llegaba un punto en donde todo el mundo alrededor quería salir corriendo, pero ella se Ok. sentía pues perfectamente bien desde esa construcción de ego, porque estaba, como decimos acá en Colombia, en su salsa, Ok. ¿sí? Entonces, ella era la comandante, ella era Entiendo. general y daba las órdenes a todo el mundo. Y esa construcción de ego se hace a partir de pues todo su desarrollo como en la niñez, ¿sí? Eso significa entonces que el ser tóxico, eh, para el tóxico, como que pasa eso desapercibido por eso que acabas de decir, porque se siente bien. Sí, y es que precisamente Grave. por eso es que tenemos que hablar de la construcción de ego. Porque, y cómo lidiar con esto. Porque a todos alrededor, cuando encontramos una persona tóxica, nos produce fastidio, Ujú. una emocionalidad muy abrumadora, negativa, de malestar. Pero a la persona que está allí es perfecta esa construcción alrededor, porque tiene atención, porque tiene poder, porque tiene influencia. Sí, se genera ese mecanismo alrededor y pues finalmente alimenta esa máscara de ego que finalmente consume a la persona tóxica. Por eso es que cuando tú interactúas con una persona tóxica, es tan difícil que cambie. Son Ujú. personas que están arraigadas en esa manera de ser, que no les permite salir de ahí, pues porque están ganando algo. Tienen una ganancia, en programación neurolingüística se llama ganancia secundaria. El Ok. asunto es, bueno, ¿yo qué hago con una persona así? Si yo tengo una persona así en mi equipo de trabajo, como si yo tengo que dirigir a una persona así en mi equipo de trabajo, ¿qué hago? Cómo lo manejo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que definitivamente eso no se construye de la noche a la mañana. Eso viene de algún lugar, viene de Ujú. alguna, tiene razones, tiene motivos. O sea, las personas construyen estas máscaras de ego como un mecanismo de defensa a algo que ha sucedido en su pasado. Ok. ¿Okay? Para entender esto,
O sea, siempre le digo a las personas cuando estamos haciendo Exceptional Life Design para entenderlo, tú no ves un bebé que necesite atención. Tú no ves un bebé que se haga la víctima. Tú no ves un bebé que necesite poder. Nosotros no nacemos con eso. ¿Sí? Las construcciones de ego se dan a lo largo del tiempo y se dan como mecanismos de defensa a algunas circunstancias que tenemos en el pasado de nuestras vidas. Entiendo. Bueno, Caro, ¿y los tóxicos que están de moda? Esos que, bueno, los que quieren tener la razón en cada uno de los posts que hacen en Twitter, en Facebook, los tóxicos que todo el tiempo están buscando pues la contraparte ideológica para decir, mira, tú estás mal en esto, mal en lo otro. Pues, ¿qué hacemos con, o sea, cómo hacemos con esos tóxicos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir de su juego. Necesitamos salir del juego del tóxico. Esa es la manera en la que, voy a ponerlo en estos términos, es la manera en que ganamos el juego, ¿sí? ¿Qué significa eso? Salir del juego, salir de ese mecanismo en el que ellos se encuentran, significa no salirles al ruedo. Por lo tanto, sigamos con el ejemplo que venía con la persona esta que te estoy diciendo que se comportaba como un general. Entonces, si esa persona a mí me dice, no le puedes hacer así, simplemente me tengo que sentir en tranquilidad. Es decir, que esa persona no me prenda la chispa de la reacción, que es finalmente lo más importante cuando hablamos de estas personas tóxicas. Recuerden que una persona tóxica, digamos que la característica fundamental es que construye un ambiente emocional alrededor que es de malestar. Entonces, cuando yo no me dejo espichar el botón, y no me da mal genio, y no me da rabia, y no me da frustración, sino que yo sigo tranquilo y normal, eso a ellos los desbarata. Y ahí es cuando me salgo verdaderamente del juego. Entonces, si una persona como esta me dice a mí, tienes que venir a las 2:02 o tienes que venir mañana, le digo, perfecto, aprovecho y hago otras cosas y lo hago mejor, entonces mañana te lo traigo. ¿Ok? Lo que pasa es que eso, como les decía al inicio de esta conversación, gran templanza, porque es muy fácil permitir que los tóxicos nos espichen los botones, nos opriman los botones y salir en esa reactividad a pelear con ellos o a generar una contraposición hacia ellos. Bueno, claro, y cuando el tóxico tiene poder, por ejemplo, pues es el jefe de uno, o estamos en una reunión familiar y es el abuelo, la abuela, o el papá o la mamá, pues ahí qué hacemos, porque pues obviamente jugarle el juego siempre a ellos también termina siendo perjudicial, ¿no? Porque pues al final no termina como entregándole la vida, ¿no? Sí, es que eso es finalmente el riesgo, ¿sabes? De ceder y de dejarse llevar por estas personas tóxicas. Al final tú puedes verte muy envuelto en esa maraña de egos alrededor de esa toxicidad. Entonces, lo primero que. hay que hacer es salir del juego. ¿Cómo salgo del juego? Sin reactividad emocional. Segundo, trabaje en no engancharse emocionalmente con esa persona. Mira que las personas tóxicas tienen una característica y es que generan un impacto emocional tan fuerte que quedan en la recordación permanente. O sea que la gente empieza a pensar todo el tiempo, es que mi jefe me dijo, es que es una porquería, es que este señor es lo peor, es que es un desgraciado, es que qué pereza. Y esa conexión desde esos diálogos internos genera mucho más malestar emocional. Y recuerden que cuando yo me dejo enganchar, le estoy soltando el juego al otro y al final me está ganando. Entonces, soltarse de los tóxicos significa no piense en ellos. No piense en ellos, lidie la circunstancia en el instante, haga lo mejor que pueda hacer y después siga con su vida. No se quede ahí enganchado con este personaje, porque al final lo que está haciendo es, voy a utilizar este término para que me entiendan, porque pues es muy coloquial y la gente lo usa mucho. Si usted se queda ahí enganchado, le está chupando la energía. Sí, si le chupa la energía, pues al final usted de verdad va a quedar drenada. ¿Listo? Entonces el trabajo ahí es corta con esa persona, corta con el pensar en esa persona y más bien dedícate a
en el instante hacer lo que mejor puedas sin la reactividad emocional. Ese es el trabajo que necesitamos en esas condiciones con esa persona. Bueno, esta es una cultura difícil. Ya en este momento yo meto mi cucharada y empiezo a hablar de mi perspectiva, una perspectiva profunda con respecto a lo que tiene que ver con lo tóxico. El tema tóxico en nosotros se impregna en el momento en el que empezamos a ser conscientes de que hay compulsión, es decir, que hay algo en extremo, que hay un ingrediente y que está mucho ese ingrediente en nuestra vida. Buenísimo. Entonces, la reflexión que yo hago en este momento con respecto a esto de, pues, rechazar lo tóxico, evadir lo tóxico, quitar lo tóxico en nuestra vida es ir al fondo, entender que pues estamos en un mundo en donde, tal cual, como te decía ahorita la pregunta, les dimos poder a esas personas tóxicas, les hemos dado la capacidad a ellos de que estén inundando, de que hagan mucho ruido alrededor nuestro. Y es un llamado a que pues volvamos a la armonía, al tema de entender que cuando tú das una opinión, tú no eres esa opinión, al tema de pues cuando tus pensamientos son unos, tú no estás anclado a esos pensamientos, que esa es una de las cosas más difíciles que estamos viviendo en este momento en nuestra cultura, y precisamente hablo puntualmente de, o sea, las redes sociales que son tóxicas. Hace poco hablaba con una cliente que me decía, Nicolás, yo estoy cansada de estar pendiente de mi celular porque mi negocio es estar ahí en el celular y estar pendiente de Instagram. Pero veo Instagram y se me hace supremamente tóxico que solamente estemos mostrando las partes bonitas de nuestra vida. Y claro, desde su perspectiva puedes empezar a ver que pues tiene razón, ¿sí? Claro, desde su perspectiva. Cuando tú dices, claro, pues es que yo no me voy a poner en Instagram a postear pues desgracias o momentos que son, no sé, que no son bonitos a la vista de los otros, pues empiezas a darte cuenta de que tiene una lógica el asunto, pero pues que por default la misma red social te muestra que hay que mostrar, o sea, te dice que hay que mostrar, que hay que impregnar a todo el mundo de tus logros, de tus facetas. Por ejemplo, el mismo tema de perder la intimidad de tu carrera. Tú ya no puedes decir, esto, yo lo que hago es mío, ¿no? Ya todo el mundo sabe que tu currículum vitae está ahí en LinkedIn, y si no estás en la olla, o sea, es un mundo que quién sabe qué le va a tocar a nuestros hijos. Entonces realmente sí estamos en un mundo que se está tornando muy tóxico, porque estamos como que llevando una contabilidad, como una lista de las cosas que las personas están haciendo mal. Entonces no solamente son las personas, son también los mecanismos y las facetas del mundo que estamos viviendo hoy en día. Entonces absolutamente todo es controversial, todo es negativo, todo es malo. Cualquier cosa que tú hagas puede llegar a ser vista como algo malo, precisamente porque hay mucha contaminación de lo que es tóxico. Mi invitación el día de hoy es a que volvamos a la armonía, a que nos demos cuenta de que estar enojado se vale, que estar triste se vale, que estar feliz se vale, sin compulsión, sin extremos, sin el tema de quiero restregarte mi felicidad en la cara, o estoy mal, entonces tengo que estar apoyándome en alguien, o tienen ustedes que estar viéndome a mí, es culpa de ustedes, del estado, de la universidad, de mis papás, de ustedes que me hicieron bullying, el que yo esté así. Ojo con esas cosas, porque precisamente estamos llegando a un extremo de toxicidad en la vida que no nos estamos permitiendo pues lo contrario, que es precisamente el aire, ¿sí? el respirar hondo y decir, ok, esto también se puede, esto también se permite, ¿listo? Entonces, en ese sentido hay que ser muy conscientes de que cuando lidiamos con personas tóxicas, también estamos lidiando con niños chiquitos con los cuales hay que ser compasivos. Así es. Y obviamente, cuando tú eres compasivo con un niño, pues no eres muy severo con él, pero también le quitas el poder.
Es decir, tú no puedes dejarle el cuchillo al niño y decir, ay, pobrecito, el niño se cortó y dejarle el cuchillo. Hay que quitarle el poder a las personas tóxicas. Totalmente. Las personas que hacen ruido, las personas que critican, las personas que hacen daño en la sociedad, no pueden tener el poder. No pueden tener cualquier tipo de poder, poder monetario, poder de escucha. Hay que educarnos más. Poder, ¿sabes cuál? Uno que es súper importante, la atención. Claro, la atención. Las personas tóxicas, muchas de las personas tóxicas lo que buscan es atención, y cuando se la das, le estás dando el poder, le estás dando el cuchillo al niño pequeño. Tal cual. Ese es el problema de las personas tóxicas. Entonces, cuando tú abres los portales de internet, abres Twitter, prendes la televisión, te das cuenta de que las noticias son siempre de las mismas personas, los mismos personajes. Y es curioso porque generalmente son personas que son tóxicas. Así es. Duro. Es una generalización la que estoy haciendo, pero la sostengo. Las personas que están saliendo en este momento continuamente en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación son en su mayoría tóxicas. Lo mismo que pasa en el ámbito organizacional, o sea, la construcción del sistema organizacional está dado para darles el poder a las personas tóxicas. Por eso es que las culturas en las organizaciones son tan difíciles de llevar, y por eso es que la mayoría de personas en los trabajos dicen, estoy aburridísimo, estoy cansado, mi jefe no me lo aguanto, tengo problemas con tal persona, y eso al final es lo que verdaderamente hace que las personas no quieran estar en su trabajo, porque la mayoría de las personas les gusta lo que hacen, pero no se trata de eso, se trata de la capacidad de relacionamiento que hay alrededor. Entonces te propongo que cerremos con ABC este tema de los tóxicos. Listo. Yo tengo una última apreciación con respecto a esto, antes de preguntarte cuál es el ABC que nos tienes, Caro, y es, ten mucho cuidado con a qué le pones atención, hacia dónde va dirigida la atención en tu vida. Si la atención va hacia estas cosas, pues para bien o para mal, lo que va a suceder es que va a crecer. Así ¿Listo? es. O sea, si tú ves esto y estás de acuerdo o estás en desacuerdo, lo que va a suceder es que va a crecer. ¿Listo? Y hay que pararle bolas, hay que poner la atención en las cosas mucho más importantes, no a las que dan ruido, generan ruido, o que son controversiales, o que, bueno, o que son pegajosas. Eso es lo que mi apreciación. Ojo con tu atención. ¿A dónde estás poniendo tu atención? Ahora sí. Hemos hablado un montón de eso en estos podcasts. Por favor, pónganle atención a esto. O sea, de verdad, observen aquí con qué nos enganchamos, porque es fundamental. Listo. Bueno, claro, ¿cuál es el ABC? Vamos con el ABC. Comenzamos? Listo. Entonces, ¿cómo lidiamos con la gente tóxica? Finalmente eso vinimos, ¿no? Eso es lo que necesitamos escuchar. Primero, necesitamos entender que es normal, es natural que exista una persona tóxica. ¿Ok? Porque cuando es como que nos metemos en un cuento de hadas pensando que todas las personas deberían ser buenas, queridas, entregadas, responsables, y resulta que no es así. Entonces, cuando yo abro mi mente y me doy cuenta de que este tipo de personas hace parte de mi vida, entonces desarrollo las habilidades para interactuar con ellas, y por eso estoy utilizando la palabra lidiar. Entonces, deje meterse en el cuento de hadas y entienda que las personas tóxicas existen, y deles la bienvenida para que usted sepa cómo relacionarse con ellos, ¿ok? Entonces, primero, existen las personas tóxicas y allí están, por lo tanto, dejemos de soñar. Ahí están. Primero. Listo, esa es la primera. Primero, ellos existen y ahí están. Segundo, sal del juego. Ok. Sal del juego significa lo que precisamente No te metas en su juego. como tú mencionaste, quítales la atención. O sea, ellos siempre van a buscar algo en ti, ¿sí? Te van a estar teasing todo el tiempo. Y si tú sales al ruedo y te da mal genio y respondes y te fastidias, o como ejemplo, hay personas tóxicas que son víctimas. ¿Sí? Entonces, si tú sales al rescate de la víctima, perdiste, caíste en el juego. Entonces, no caer en el juego significa que yo no me dejo enredar por ese mecanismo emocional que hace que la persona se sienta cada vez más víctima, cada vez más general, cada vez más posesiva, cada vez más empoderada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, segundo, salir del juego. Listo. ¿Listo? Tercero,
ser muy consciente de mis estados emocionales. Ustedes saben que acá en Vida Excepcional nuestro pilar fundamental es inteligencia emocional, porque las emociones tienen un papel fundamental en este trabajo. Manejar mi inteligencia emocional significa que yo al interactuar con esta persona siempre debo mantener la calma, siempre debo estar en tranquilidad, siempre debo tener paciencia, por ejemplo, ¿sí? Paciencia, que es una gran emoción. Siempre debo sentir tranquilidad con respecto a esta persona y no permitir que me espiche el botón, que obture el botón para que yo me sienta angustiado, con rabia, con frustración, con angustia, ese tipo de cosas, no. Entonces, tercero, inteligencia emocional, encauce emocional, para que cuando la persona venga a obturar el botón, yo simplemente no le salga al ruedo, ¿ok? Excelente. Listo. Esa es la tercera. La tercera. La cuarta es tener claridad acerca de los objetivos. ¿A qué me refiero? Cuando yo interactúo con esta persona y me dejo enredar en ese juego, se me pierde completamente cuál es el sentido del relacionamiento. Claro, el objetivo puede llegar a ser fácilmente, quiero tener la razón. Quiero quitarle la razón a este desgraciado tóxico. Y miren que hay negociaciones, o sea, en las organizaciones se ve cuando llegamos nosotros como asesores externos, por ejemplo, se puede ver muy fácilmente. O sea, es como si vieras dos niños jugando peleando por dos carritos para ver cuál juega mejor. Es exactamente así, porque pierden el objetivo. O sea, no podemos perder la perspectiva de para qué yo me estoy relacionando con esta persona, cuál es el sentido, o sea, más allá de la persona, qué es lo que yo debo lograr. Y cuando yo me conecto con esa capacidad de lograr, entonces también digamos que genero mayores habilidades para poder interactuar mejor con ese personaje. ¿Listo? Entonces tener claridad acerca de el objetivo. ¿Vale? Listo. Excelente. El último, que es para mí el más importante, que es como siempre muy gaseoso y muy trascendental, que con esto quiero cerrar esta intervención para dejarles una tarea importante, es que recuerden que las personas tóxicas tienen un sentido en nuestra vida. ¿Sí? Todas las relaciones son un espejo. Y no es que me esté mostrando que yo también soy tóxico, no, es que me está mostrando algo que yo tengo que cambiar. Entonces, tal vez esa persona me está mostrando que yo necesito ser una persona más paciente. O tal vez esa persona tóxica me está mostrando que yo necesito ser una persona más flexible. Entonces, el entender el sentido de que esa persona tóxica esté en mi vida me va a permitir a mí, entonces, verme a mí mismo y cambiar y hacer los ajustes necesarios para que esa persona tóxica salga de mi vida. Y esto, ¿sabes? Funciona como magia. Es mágico. Amigos, si ustedes tienen problemas con una persona tóxica, los invito a que vengan a hacer coaching conmigo o con Nicolás para que entiendan cómo esa persona les está mostrando algo que ustedes necesitan cambiar inmediatamente. Cuando ustedes se enfocan en eso y lo trabajan, la persona tóxica no tiene que desaparecer, la persona sigue allí en su vida y en su contexto, pero su relacionamiento es completamente distinto y pasa de ser tóxica a simplemente cualquier tipo de relacionamiento. Entonces recuerden que las personas tóxicas están ahí por algo, hay un sentido, me están mostrando algo en mi vida y me están mostrando que yo necesito cambiar algo. Por lo tanto, para eso están allí. Muy bien. ¿Listo? Muchas gracias, Caro, por ese ABC. A todos les recuerdo que estamos en redes sociales, nos pueden buscar por Vida Excepcional. Todos los domingos sale un nuevo episodio de podcast. Es para nosotros sensacional y muy grato compartir todas estas herramientas con ustedes. Acuérdense, a las 7 de la noche, todos los domingos, vamos a estar conectados con ustedes. ¿Listo? Este es el podcast de Nico y Caro. Y como dice Caro, amor por todo y por todos, incluso por las personas tóxicas.